Hola, soy Leonel y el día de hoy vamos a hacer un cartel con una técnica de papel recortado, la cual es muy rápida, es muy limpia y versátil, que facilita el proceso de diseño y el proceso creativo. Estamos en diciembre de 2020, año de la pandemia. Y el día de ayer se dio a conocer que la Ciudad de México está de nuevo en semáforo rojo, lo cual implica que después de muchos meses de estar en resguardo en nuestras casas, tenemos que hacerlo de una manera más rigurosa. Es decir, no debería salir nadie que no tuviera que hacer algo indispensable. Entonces, el cartel del día de hoy se relaciona con ese tema del encierro. Vamos a utilizar material muy económico y muy fácil de conseguir. Por ejemplo, hojas de papel de color como las que se consiguen en la papelería. También vamos a utilizar un lápiz o un lapicero, un portaminas como este. Vamos a utilizar plumones. En este caso solo tengo plumones de color negro. Tijera, unas tijeras normales como cualquiera. Una navaja para cortar tipo cúter, como la que ustedes pueden tener en casa. También pueden utilizar un X-Acto. Para pegar podemos utilizar cinta. Yo recomiendo cinta tipo masking tape, un lápiz adhesivo y sería también muy útil una goma suave. Además de eso, una regla, no tiene que ser una regla tan larga como esta, puede ser cualquier regla que tengan ustedes en casa, que la vamos a utilizar solo para medir un poco y para cortar con la navaja. Bien, para iniciar el proceso de conceptualización, yo les recomiendo que hagan lo siguiente. En una hoja cualquiera, hagan dos columnas. En una de las columnas yo estoy encabezando, escribiendo la palabra encierro, porque es la palabra que creo que describe el ánimo de la mayoría de las personas que desde marzo estamos en nuestras casas. Y para hacer un cartel como que el que estoy pensando, me parece conveniente escribir en la otra columna la palabra libertad como el punto contrario a el encierro. En la columna de encierro voy a escribir el nombre de cosas que se relacionen con el encierro. Por ejemplo, una jaula, un candado, una caja, una reja como de barrotes de cárcel, una lata, un vaso, una ratonera y bueno, los barrotes. Es importante que en esta lista pongan cosas, es decir, que se puedan ver, que tengan forma y no que sean conceptos abstractos como podría ser tristeza, soledad o aislamiento. Busquemos cosas que tengan forma y que sean fáciles de representar. De igual manera, en la siguiente columna, la de la libertad, vamos a escribir el nombre de cosas que se puedan relacionar con la libertad, como un ave, una mosca, una mariposa, una hoja de árbol, un papalote, burbujas de jabón o una nube. De nuevo, insisto en que sean cosas que sean fáciles de representar. Aquí un poco el chiste es que escriban esta lista de manera rápida, sin detenerse en reflexionar mucho si son buenas o malas ideas. Eso vendrá después. Yo recomiendo que en cada una de las columnas tengan entre 8 y 10 cosas. Después, intenten ver qué tipo de relaciones se pueden hacer entre las cosas de la lista de la izquierda
con las de la derecha. Por ejemplo, jaula con ave es una relación muy directa, es una relación tal vez demasiado obvia. Y para un cartel que sea atractivo y novedoso, vale la pena no necesariamente ir por el camino más obvio. En mi lista noto que la cosa o la palabra reja no me ofrece demasiadas posibilidades y no la voy a considerar. Del lado derecho, la palabra mosca tiene una connotación un poco negativa, muy diferente de la que tendría la mariposa. Entonces, veo, y entre las cosas que me parecería interesante combinar sería el vaso con la mariposa. Entonces, voy a hacer una serie de pequeños dibujos muy rápidos y muy sencillos que se llaman bocetos. Es conveniente que estos los empiecen dibujando dentro de un rectángulo que tenga la proporción similar a la del cartel que van a utilizar. Y hagan un dibujo. En este caso hago el de un vaso sin detenerme demasiado en los detalles, es decir, un dibujo rápido y pequeño. Y dentro de ese vaso voy a dibujar la mariposa. ¿Sí? Entonces tengo ya la posibilidad de ver cómo podría quedar. En un siguiente dibujito también empiezo haciendo el rectángulo primero y después hago el dibujo de una jaulita, ¿sí? También no me detengo demasiado a que esta jaulita sea un dibujo demasiado esmerado ni demasiado complejo. Y dentro de esta jaulita voy a hacer el dibujo de la mariposa. Así lo voy a hacer con tantos rectángulos, tantos bocetos, tantos pequeños dibujos como pueda. Y en ellos voy a intentar abarcar las listas de combinaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si combino una jaula con un papalote? O una lata con una hoja de árbol, o unas burbujas de jabón con un candado, o una jaula con unas nubes. Si se fijan, en todos los casos estamos haciendo una oposición entre cosas de encierro y cosas de libertad. Cuando veo estos pequeños dibujos, empiezo como a reflexionar acerca de sus posibilidades. Por ejemplo, para la técnica de papel recortado, tal vez hacer todos los barrotes de una jaulita sea algo laborioso. Entonces, esta idea me parece que es para un cartel hecho con dibujo y no con papel recortado. En el caso de la lata, me doy cuenta que el problema que tiene la lata es que es opaca y que no se puede ver lo que hay dentro de ella. Entonces no es una idea con la que voy a seguir trabajando por lo pronto. Tengo la idea de las burbujas de jabón con el candado y me parece que es interesante. Sin embargo, no me queda claro qué puede significar unas bombas de jabón que dentro tienen candados. Y finalmente tengo también una idea de la jaula con las nubes, que me parece una idea muy interesante como para explorarla después. En ese sentido, la idea que en este momento me parece que tiene más posibilidades es la de el vaso con la mariposa. Entonces, vamos a empezar a trabajar con una hoja de papel tamaño carta, de papel blanco, bond, ¿sí? Y la vamos a poner en el sentido vertical, que es el mismo sentido que va a tener en primera instancia nuestro cartel. Podemos hacer carteles horizontales, pero en un primer momento vamos a trabajar con el formato vertical. Y voy a tomar algún papel de color cualquiera, de preferencia pienso uno color oscuro,
¿no? Miren, aquí ya había trabajado con otros papeles y entonces tienen el mismo tamaño, ¿ok? Y dentro de ese voy a dibujar muy rápidamente más o menos por dónde andaría mi vaso, ¿sí? Y voy a tomar la navaja. Es conveniente que esta navaja le hayan cortado la puntita para que esté en su punto más filoso. Y entonces, sin mucha, es decir, sin detenerme demasiado en hacerlo especialmente derechito, voy a cortar utilizando la navaja como utilizaría un lápiz. Y es un trabajo veloz, es un trabajo sencillo, donde ustedes tienen que confiar en que lo están haciendo bien, sin detenerse demasiado en los detalles, ¿no? A lo mejor en un primer momento piensan, híjole, ya le quedó bien chueco, ¿no? Y en este momento, honestamente, no me parece importante como autocensurarme por eso, ¿no? Porque lo que me interesa es poder tener una solución respecto de este vaso rápida, sin que me tome demasiado tiempo. El asunto de la técnica del papel recortado, que es una de las grandes cualidades que tiene, es que nos permite tener resultados muy rápidos, sin que nos cansemos, sin que nos agobiemos mucho en el proceso, y por eso mismo nos permite intentar varias soluciones, ¿no? Cuando ustedes trabajan un cartel o la imagen de un cartel y esa pequeña imagen les toma horas y horas y horas para poder visualizar si en realidad era una buena idea o no, entonces les va a dar muchísima flojera y mucha frustración aceptar que quizás no era una buena idea. Entonces, aquí en cosa de pocos minutos tengo un vaso, ¿sí? Este vaso lo puedo poner rápidamente aquí. Ya está el vaso. Y ahora puedo ponerme a trabajar en la mariposa. Puedo tomar la mariposa no puede ser más grande que el vaso. Entonces puedo tomar mi vaso y hacer un pequeño trazo rápido de del tamaño que podría tener esta mariposa. Y tomo de nuevo la navaja y puedo pensar que, por ejemplo, esta mariposa me quedó un poco chafa porque no parece mucho una mariposa, pero ya puedo ver como dónde iría el tamaño y quizás hasta su color. Y puedo hacer las correcciones de ella tanto como... Y de nuevo yo les recomiendo que no se preocupen tanto de hacerlo muy derechito. Hay carteles que tienen imágenes que su verdadero encanto está justo en esta como ligereza, velocidad y a veces incluso un poco de torpeza con la que están resueltas las imágenes.
Entonces, y de pronto me doy cuenta que tal vez, ahora que lo estoy viendo, es que yo tendría que tener el vaso al revés. Creo que mi camarógrafo me lo estaba diciendo desde hace rato, pero yo no lo escuchaba. Entonces, rápidamente hemos encontrado una posibilidad. Nuestro fondo de cartel puede ser blanco, pero en este momento podríamos escoger otro. Este vaso puede estar más arriba, puede estar más abajo, puede estar más a la izquierda o a la derecha. Yo lo que recomiendo es que en este momento no lo peguen. Ahora vamos a hacer el texto. Entonces, como tenemos el ancho del cartel ya muy claramente establecido, entonces podemos hacer una tira de papel para el texto. Y tal vez en este caso la vamos a dividir en dos. Y vamos a cortar. Para tener dos tiras, cada una de ellas va a corresponder a un texto. Y vamos a probar qué pasaría si escribo la palabra encerrado y la palabra, entonces vamos a contar. Encerrado tiene 2, 4, 6, 8, 9 letras, lo cual quiere decir que la letra número 5, 1, 2, 3, 4, 5, es decir, esta R es la R de en medio de la palabra encerrado. Y si escribo la palabra enterrado, tiene 2, 4, 6, 8, 9, igual. Entonces, igual una R quedaría a la mitad. Entonces, vamos a dividir esta tira en su mitad. Y entonces cortamos la primera y rápidamente vamos a generar una letra E, una letra N. Es verdad que va a haber cierta imprecisión o cierta chuecura de las letras, pero de nuevo, creo que un tema, por ejemplo, como el de esta pandemia o este encierro, pues tienen cierto dramatismo, cierta sensibilidad, que las letras un poco irregulares les queda muy bien. Y nos damos cuenta que apenas si cupieron. Entonces, tenemos que reducir un poco el ancho. Y eso no es difícil porque podemos cortar fácilmente el ancho. Es como cuando nos había quedado larga grande la mariposa. Ahora, hemos terminado las primeras dos palabras y podemos ahora ajustar
cómo se van a acomodar. Es muy importante que no peguen todavía nada de las figuras que han recortado, porque todavía tienen que decidir la forma en la que las van a acomodar. En este momento tienen muchísimas opciones. Pueden hacer que la palabra vaya rodeando, pueden hacer que se queden muy derechitas o que vayan jugando. Pueden controlar el espacio, pueden hacer de las dos palabras una sola. Cuando tengan alguna buena idea, pueden tomar su teléfono y tomarle una foto y después hacer una nueva opción y tomarle otra fotografía. Y así pueden jugar con todos los elementos en diferentes posiciones hasta que tengan la que realmente les gusta. En este caso tenemos unas figuras moradas oscuras sobre de un fondo amarillo, pero podemos jugar con otros colores también. Y no es nada difícil cambiar rápidamente de color. Incluso si llegáramos a considerarlo, podríamos cambiar el color de las letras. Pero el chiste está en que, como no nos costó demasiado trabajo hacerlas, no nos va a dar flojera repetir el texto en otro color. Aquí, por ejemplo, estoy viendo que tal vez me quedó demasiado extendido el texto y que quisiera que fuera un poco más pequeño, ¿no? En este caso, entonces, puedo pensar en hacerlo de nuevo, pero más cortito. Bien, ahora me doy cuenta que si leemos el texto y vemos la imagen, hay un problema porque la mariposa es de género femenino y el enunciado está en masculino. Y en realidad eso no es un problema difícil de resolver porque rápidamente podemos cambiar la última O por una A. Y como nos quedó un pedacito muy delgadito, muy estrecho para el otro, y entonces vamos a hacer una cosa . Bien, entonces hemos armado todas las letras y gracias a que no las hemos pegado todavía, podemos todavía acomodarlas como nos convenga. El error más común en esta técnica es pegar las cosas antes de tiempo, ¿no? Como que conforme las vamos recortando las queremos ir pegando
y entonces ese es un problema porque cuando nos damos cuenta las cosas nos quedaron o muy arriba o muy abajo o muy a la izquierda o muy a la derecha y entonces pues ya están pegadas y es muy difícil controlarlo. En este momento puedo jugar con la posición de todos los elementos y les decía yo, les recomiendo que tengan a la mano la cámara de su teléfono, de su celular y a cada una de las diferentes opciones le tomen una fotografía y de esa manera después pueden revisar todas las diferentes opciones que tuvieron y elegir la mejor. Vuelven a colocar los elementos en esa posición y entonces ya los pueden pegar. Aquí me doy cuenta que por ejemplo esta A podría ser una un poco más pequeña. En este momento las R's y las A's no les he quitado su centro. Puedo decidir no hacerlo o más adelante quitárselo. Creo que está muy bien, pero el vaso me parece que está grande, tal vez demasiado grande para lo que nos conviene. Entonces voy a hacer uno más pequeño. Ahora tengo la opción, como ya sé el espacio que ocupa el texto, en esta técnica lo único importante es no estornudar en medio del proceso porque se nos movería todo. Vamos a hacer también más pequeñita la mariposa. Entonces, ahora tenemos ya todos los elementos, podemos hacer todos los ajustes, evaluar nuestro proceso y ahora me estoy dando cuenta que quizás le falta un último texto que nos ayude a redondear todo el mensaje, porque aquí lo que tenemos en este primer texto, creo que todavía necesita un último texto que nos ayude en el mensaje. Y lo vamos a hacer muy rápidamente. Una vez que hayamos pegado las diferentes figuras con lápiz adhesivo, podemos fotografiar nuestro cartel o lo podemos meter a un escáner. Le podemos hacer una foto con nuestro teléfono celular. Todavía podemos cambiar el color de los fondos si queremos y hacer pruebas.
Al no pegar los elementos, como están en este caso, se generan ciertas sombritas, unas pequeñas sombras que le dan como un saborcito muy especial a los carteles. Bien, pues espero que esta haya sido una técnica que les haya gustado. Me parece que tiene la ventaja de que nos permite llegar a resultados muy rápidamente. Con una técnica de este tipo podría ser en un par de horas 2 o 3 de las ideas que estaban originalmente consideradas acá y quedarme con la que sea mejor, con la que comunique mejor, con la que funcione mejor. Bien, eso es todo. Les agradezco su atención y le agradezco a Pablo y a Astrid haber sido mis compañeros en esta grabación, operando las cámaras. Nos vemos en la próxima.